Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 11 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice en el libro de los Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo, con la sabiduría que Dios nos da, con la inteligencia que Él nos da, con la prudencia que Él nos da, aprendamos a hacer la voluntad de Dios, aprendamos el temor de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia ustedes y hacia mí, hacia todos nosotros, no regresa esa palabra de Dios a Él vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso es importante que desechemos toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de inteligencia, de prudencia, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con humildad, que perseverando en ella demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, del versículo 31 al 42. Los judíos trajeron una vez más piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, os he dicho dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, en el lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían: Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor.
En Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos nutrimos de este alimento espiritual, que es la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Muchas de las veces andamos en la vida un poco preocupados, un poco amargados, con ansiedad, con dudas, con incertidumbre, porque no tenemos nuestra fe puesta en Dios ni nuestra esperanza en su palabra. Si ustedes y yo tenemos nuestra fe en Dios, nuestra esperanza en la palabra y nuestra creencia en la promesa de Jesús, entonces estaríamos siempre apegados a nuestro Señor Jesucristo. Sucede en el Evangelio de hoy que el Señor se manifiesta a los judíos con palabras, con sus obras, pero simplemente ellos han embotado su corazón y no quieren creer, no creen. Isaías 6:9 dice que han embotado su corazón, tienen ojos, no ven, tienen oídos, pero no oyen, y tienen un corazón que está solamente ahí, pero no entiende el mensaje que Dios quiere traer para ellos. Sucede mucho con nosotros que podemos ser cristianos comprometidos e ir a misa y escuchar a Jesús. Claro, vamos a misa, escuchamos a Jesús, escuchamos el Evangelio, escuchamos. Pero una cosa es escuchar, eso no me da la garantía de que ya estoy siendo un mejor cristiano. No nos confundamos en eso, porque en eso podemos muchos fallar, tal vez sentir esa satisfacción de, oh, como ya escuché la palabra de Dios, ya está. No, 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 mis hermanos. Una cosa es escuchar, otra cosa es de lo que escucho, creo y obedezco. Muy, pero muy importantísimo. Muchos nos quedamos solamente en el escuchar. ¿Fuiste a misa? Sí, sí fui. ¿De qué se trataba la primera lectura? Y no contestan. El Salmo, peor. La segunda lectura, el Evangelio, bonito estaba, pero no me acuerdo. ¿Se dan cuenta? Escuchamos, pero se nos olvidó. Eso es el enemigo que siempre actúa. Dice Lucas capítulo 8, versículo 12, que esa semillita del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, dice Lucas 8:11, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Esa semillita que ha sido sembrada en nuestro corazón, ¿qué sucede? Lucas 8:12 dice, viene el diablo, la roba del corazón, la arranca del corazón de las personas que quieren creer en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no crean y no se salven. Entonces nunca nos autoengañemos a nosotros mismos pensando que ya leímos, pensando que ya escuchamos la palabra de Dios y ya estoy más cerca de Jesús. No, una cosa es escuchar a Jesús, una cosa es estar cerca de Jesús, otra cosa es obedecer a Jesús y creer en su palabra. Muy importante. ¿Cuántos católicos hay que leen la palabra de Dios, pero siempre están dudosos? O yo no creo en la confesión, eso se llama herejía, apartar una verdad de la fe. O yo no estoy tan seguro que Jesús esté en la Eucaristía, pero voy igual a recibir porque todos pasan. Entonces eso está muy mal. Nos hace falta a nosotros convencernos y creer en la palabra del Señor y demostrar que creemos en la palabra del Señor con nuestra palabra y nuestras obras. Con nuestras palabras podemos decir, oh sí, yo creo en el Señor, excelente, muy bien, pero faltan nuestras obras. ¿Qué quiere decir? Que obedecemos y obramos y actuamos según como Dios quiere. En el Evangelio de hoy vemos que los judíos agarraron piedras para otra vez apedrearle a Jesús. ¿Y por qué le están en el Evangelio de los últimos días queriendo apedrear a Jesús? Porque Jesús, Él dice, yo soy Dios, he venido, he enviado de mi Padre. Entonces ellos empiezan a enojarse con Él y le dicen que está blasfemando, teniendo al mismo Señor Jesucristo, al mismo Dios enfrente de ellos. Ellos le rechazan y no aceptan su mensaje. Le escuchan, claro que sí le escuchan, pero no aceptan su mensaje, no creen en su palabra, no creen en su promesa y no le honran con sus obras. Muy importante. Por eso hay que tener en cuenta que ustedes y yo nunca caigamos en esta trampa del enemigo que nos hace pensar, oh no, ya escuchamos la palabra de Dios, ya fuimos a misa, como que si eso ya nos hiciera más santos. Bueno, ese es el primer paso
escuchar, porque si no escucho, ¿qué voy a creer? ¿Qué voy a obedecer? ¿Cómo voy a obrar? Ese es el primer paso, pero muchos nos contentamos con quedarnos allí y así vivimos toda la vida. Por eso a veces yo tanto que voy a misa y yo sigo igual, a veces sigo peor, o si no nos ponemos a ver a la persona de al lado, mira, fulanito, fulanita que siempre va a misa y siempre está confesándose, pero mira, ¿por qué? Porque ponemos ahí nuestro enfoque y quitamos nuestro enfoque de creer en la palabra de Dios y obedecerle. Es el mismo problema que tienen los judíos. ¿Recuerdan en Juan 8:31 lo que Jesús les decía a los judíos que habían creído en él? Ustedes serán mis verdaderos discípulos y permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué sucede con ellos? Ellos se niegan a creer en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo les llama Jesús a ellos? Les llama hijos del diablo. Así los llama Juan 8:44. Entonces, algo muy especial y muy bonito que a mí siempre me gusta, el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él para poner en un contexto que ellos entiendan a su mensaje, Él siempre cita la Sagrada Escritura que ellos tienen de frente, la Septuaginta, la ley del Antiguo Testamento. Siempre cita a Jesús la Sagrada Escritura para hacerse entender por ellos. Y aún así, ellos siendo conocedores, porque ellos no eran gente ignorante, gentecita así que no sabía ni leer ni escribir, gente bien estudiosa. Ahí está un peligro muy grande. Cuando uno estudia, dice allá en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, la ciencia hincha. ¿Cuánto decimos? Yo sé de esto. Y si habla de aquello, yo sé de esto. Y si habla de aquello, yo sé. Y sabe de todo, sabe mucho, que a la hora de hacer, no hace nada. Y dice la fe, la ciencia hincha, más la fe edifica. ¿Y qué es la fe? Creer en la palabra de Dios. Primero escucharla, porque no puedo decir yo creo en Jesús. ¿Y qué crees de Jesús? No sé, en algo, pero creo. No, hay que haber coherencia. Dice Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Romanos 10:14, ¿cómo invocarán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán, cómo invocarán a aquel que no han escuchado? ¿Y cómo escucharán sin que se les predique? Entonces, esto es algo que se da paso a paso. Primero escuchamos, luego creemos, aceptamos ese mensaje de Jesús en nuestro corazón, y ya que escuchamos y aceptamos el mensaje de Jesús en nuestra vida, entonces obedecemos, obramos con palabra y con obra de acuerdo al mensaje que escuchamos. Muy importante, no podemos o solamente escuchar la palabra de Dios y ahí contentarnos, o ir al otro extremo de pretender hacer la voluntad de Dios, pero sin saber qué es lo que vamos a obedecer, porque hay personas que no nos gusta escuchar la palabra de Dios y pensamos que eso es para los sacerdotes, para los obispos, para el clero, y los laicos quieren nada más ahí lavarse las manos como que si no fuera para ellos. No. La palabra de Dios es para todos. Obviamente no se puede interpretar la Sagrada Escritura aisladamente del texto, del contexto, de la analogía de la fe, la tradición viva de la iglesia, el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia. Entonces es muy importante eso. Pero lo que aquí quiero decir es lo siguiente. Primero tenemos que escuchar la palabra de Dios y ser conscientes que solamente escuchando la palabra de Dios no estamos haciendo gran cosa que se diga. Hasta el demonio escucha la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 2:19? Tú crees que hay un solo Dios. Mira, hasta él cree. Él escucha y cree, pero él no hace lo tercero. Dice, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, el diablo también cree y tiembla. O sea, alguien que diga, yo escucho la palabra de Dios, bendito sea Dios. Alguien que diga, yo sí creo, yo creo que Jesús está en la Eucaristía, yo creo que Jesús dice que hay que confesar. Pregunta a ver si se confiesa mínimo una vez al mes. Pregúntale, a ver, pregunta. Entonces hay una gran diferencia entre escuchar y creer, y el último paso que es obedecer. Eso era el problema de los judíos. No obedecían a Jesús, no creían ni obedecían. Escuchaban sus palabras, sí. Estaban cerca de Jesús, sí, porque Jesús estaba enfrente de ellos. Estaban cerca de Jesús, escuchaban su palabra más.
no creían, peor le obedecían. Y Jesús le cita el Salmo, Jesús a ellos le cita el Salmo 82, versículo 6, dice, no está escrito en vuestra ley. Les está citando la misma escritura que ellos tienen de frente, la que ellos conocen, con la que ellos están familiarizados. ¿Para qué? Para que entiendan, para que comprendan, para que reaccionen y crean en el ungido de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Simplemente ellos han embotado su corazón, como muchos de hoy en día. ¿Cuántos no han embotado su corazón llamándose cristianos, viven como paganos y así, y eso les hace contentos, y eso no está bien? Dice, no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois, Salmo 82, versículo 6. Dice, si llama dioses a aquellos quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy el Hijo de Dios? Jesús le está explicando para que ellos entiendan y le está explicando con lo que ellos conocen. Por eso es muy importantísimo siempre nosotros aclarar cualquier duda que tengamos con la Sagrada Escritura. Obviamente nosotros no somos judíos, no aclaramos nuestras dudas con la ley del Antiguo Testamento, que era para los judíos, dice Malaquías 3:22, sino que nosotros aclaramos cualquier duda que tengamos con el Nuevo Testamento. Eso es muy, pero muy importante. Por eso es que muchas personas se confunden o se pierden y se llenan incluso a veces de más dudas, porque uno, quieren leer la Biblia aisladamente. Número dos, piensan que todo lo que está en la Biblia es lo que tenemos que hacer. O otros piensan que hay que hacer todo lo que Jesucristo hizo, y no es así. Número uno, el Antiguo Testamento era para los judíos. Ustedes y yo no somos judíos, somos cristianos. Número dos, ustedes y yo obedecemos a la ley de Cristo, no a la ley del Antiguo Testamento. Dice allí en Juan 14:23, el que me ama guardará mi palabra. El que no me ama no guardará mi palabra. Dice, está hablando Jesús. Entonces hay que guardar ¿qué? La palabra de Jesucristo. Gálatas 6:2. Que todos ayuden que todos guarden los mandamientos ¿de quién? De Cristo. Muy, muy importante. Y número 3, no hay que hacer lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús enseñó. Muchos dicen, nosotros hacemos lo que Jesús hizo. Y vamos a analizar un poquito rápidamente. A ver, Jesús se circuncidó a los 8 días. ¿Usted se circuncidó a los 8 días? Entonces por ahí podemos empezar. Jesús se ponía vestido de hombre. Usted anda con vestido de hombre de arriba abajo. Antes no había pantalón, había vestido de mujer, vestido de hombre. Mire, ahí nomás. Y para no hacer esto, tan largo, sino para ponerles a pensar, Jesús se bautizó a los ¿cuántos años? Dirán los hermanos separados. A los 30, bendito sea Dios. Por eso nosotros nos bautizamos a los 30. Excelente, muy bien. Jesús se bautizó a los 30. ¿Y qué hizo después del bautismo? ¿Qué hizo? Se fue al desierto 40 días y 40 noches a ayunar. Usted se fue después que se bautizó a ayunar en el desierto. Entonces no me diga que hace lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús a los 33 años? Jesús dio su vida por sus hermanos, que somos nosotros, hijos adoptivos de Dios. Usted, si tiene menos de 33 años, ¿ha pensado crucificarse como Jesucristo a los 33 años? ¿Se da cuenta? Entonces, no digamos que hago lo que hace Cristo. No. Nosotros los cristianos hacemos lo que Cristo enseñó, lo que Cristo mandó. Hay una diferencia bien grande en lo que Cristo hizo y Cristo enseñó. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo, Él hizo para cumplir ¿qué? La ley del Antiguo Testamento. Mateo 5:17. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y he venido a traer lo definitivo. Ustedes y yo hacemos lo que Jesús enseñó. Muy importante. Y en el versículo 38 dice el Señor, pero, a ver, desde el versículo 37, Juan 10, 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en Él.
porque ellos, una vez más, conocían la ley del Antiguo Testamento. Ahí decía todo lo que Dios hace. Y Jesús viene y hace lo mismo que Dios hace. Dice, si no me creen a mí, crean por las obras que hago. Ellos habían visto a Jesús resucitar a los muertos. Le habían visto a Jesús darle la vida a los ciegos. Hacer que los cojos caminen, y tantas maravillas que Jesús hizo. Dice, si no me crean por mí, crean por las obras. Y ellos sabían las obras que Dios hace. Claro que sí, pero simplemente endurecieron su corazón y trataron otra vez de apedrearle. Jesús se fue al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Algunos exegetas dicen que ahí Jesús empezó su ministerio, recuerdan, con el bautismo de Jesús, y también ahí terminó, dicen algunos. Entonces, una vez que Jesús estaba allí, dice, y muchos de allí creyeron en él. Muy importante para terminar, aquí vemos como a Jesús lo quieren apedrear, lo quieren eliminar. Él se va y sigue su trabajo. A veces nosotros, cuando decidimos seguir al Señor y todo está bonito, hasta que alguien se oponga, o a alguien cercano a nosotros puede querer, consciente o inconscientemente, decir, eso está mal, no hagas eso no es para ti, y alguien puede desanimarse. El Señor Jesús nos enseña a ser siempre perseverantes, a ser siempre valientes. Aunque ahí le querían apedrear, Él se fue, y en otro lado que se fue, Él siguió predicando, siguió llevando su buena nueva, y a través de eso mucha gente creyeron en Él. Ánimo, mis queridos hermanos y hermanas, hay tanto que hacer, no importa en el estado que estemos. Cuando hablo del estado que estemos, no estoy hablando del estado de Connecticut, el estado de New York, no estoy hablando de eso, estoy hablando del estado. Seamos laicos, seamos diáconos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas. En el estado que estemos, solteros, casados, siempre hay que buscar hacer la voluntad del Señor. Número 1, escuchar la voz de Jesús, pero eso no nos garantiza que ya estamos. Número 2, creer, escuchar y creer, pero tampoco ni escuchar ni creer no nos garantiza que ya estamos. Les recuerdo Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? El diablo también cree y tiembla. Entonces no es que el cristiano sea algo extraordinario porque escucha la palabra de Dios, porque dice que Dios, tú eres mi Salvador, y porque cree en Él, sino que obedecer las obras. Tenemos que ser cristianos auténticos de palabra y de obra. Por eso Jesús llegó a decir en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos. Aquel día cuántos me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Yo los diré, nunca los conocí. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor en Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga, hacer. Eso tenemos que grabarnos en nuestra mente, especialmente en nuestro corazón, y no contentarnos con escuchar, no contentarnos con creer, sino ir al tercer paso, que es hacer. Y no podemos dejar ninguno de estos a un lado. Si quiero hacer sin escuchar la palabra de Dios y sin creer, ¿qué voy a hacer? Lo que me viene en gana. No. Y si quiero y si quiero creer en Dios y no me alimento de su palabra, ¿cómo voy a creer? Mi fe se fortalece a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso el escuchar a Jesús, el creer a Jesús y el obedecer a Jesús tiene que ir unido. Y si ustedes y yo perseveramos en la palabra del Señor, escuchamos su palabra diariamente, creemos en nuestro corazón y a través de nuestras obras hacemos que esa palabra de Dios se refleje en nuestra vida, entonces seremos, como dicen en Mateo 5:16, que haremos incluso que los que no creen en Dios por nuestras buenas obras den gloria al Dios de los cielos. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les proteja, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Cada día va creciendo el canal, cada día se van uniendo nuevas personas, y bienvenidos y bienvenidas a todos. Este es un canal de evangelización donde compartimos la palabra de Dios
para fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos, para para invitarles al conocimiento pleno de la verdad a nuestros hermanos protestantes, para que de esa manera todos los cristianos podemos hacer los 5 pasos que todo cristiano tiene que hacer: conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe, extender la fe y defender la fe. Por eso luchamos y perseveramos todos los días. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por vuestras familias y el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta y deseo desde todo mi corazón, como dice el número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.